nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los mundanos, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús mío, Dios mío, te doy las gracias por ser el pan bajado del cielo y que por obra del Espíritu Santo te encarnaras en el vientre de la Virgen María, para luego nacer en un humilde pesebre donde se alimentaban las ovejas. Ahora nosotros somos esas ovejas quienes necesitamos de tu alimento salvífico. Es por eso que hoy te damos las gracias en estas fechas que representan tu nacimiento. Gracias por venir a redimirnos al costo de tu sangre, porque haciéndote pequeño fuiste, eres y serás el más grande entre todos los hombres, Rey de reyes y Señor de señores. Para ti sea la gloria, el poder y el honor. Y junto con mis alabanzas te doy todo el amor de mi corazón, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio titulado Navidades Paganas. Yo debería de haber empezado haciendo episodios hablando de cómo surgió la Navidad, el anuncio del ángel Gabriel hacia María, del nacimiento de Jesús, al igual que el anuncio hacia Zacarías del nacimiento de su hijo, que viene siendo Juan el Bautista. Pero debido al carácter de emergencia que experimentamos en estos últimos siglos, tuve que brincarme para hacer este episodio titulado Navidades Paganas, porque el mensaje que yo tengo que dar, y como he sido elegido para hacer este mensaje y llevar el anuncio del Evangelio de Jesucristo, denunciar y anunciar, esa es mi postura y la misión mía. A muchos tal vez pues se incomodan cuando les dice uno la verdad. Entonces, en este episodio vamos a hablar de cómo las personas se alejan de la realidad del significado de la Navidad. Antes de pasar al episodio, yo solamente voy a traer un poquito del episodio anterior, que fue en lo que vimos el bautismo, ¿verdad? La importancia del bautismo que tenemos los seres humanos en esta vida. Vamos a hablar de lo que yo no hablé del bautismo, y como siempre les he dicho, siempre vamos a resumir un poco de lo que se habló en el episodio anterior. Lo que me hizo falta posiblemente es muy importante. Sí mencioné que ninguna persona, o sea, ningún niño es condenado siendo inocente. Los niños no tienen la culpa de no haber sido bautizados por sus padres. Voy a tener que traer en este resumen poquito de ese episodio a Santa Faustina Kowalska, una santa, ¿verdad?, nombrada ya por el Vaticano, que es el organismo que representa la sucesión de Pedro gracias a Mateo 16, que Jesús le da esa autoridad a Pedro y Pedro se la pasa a sus sucesores, que son los papas. Entonces a esta santa se le reveló muchísimo. Jesús se le reveló a ella en muchas ocasiones. Ella de hecho escribió un diario. Y en este diario ella habla de las almas de los bebés no bautizados o abortados, revelando que Jesús desea la entrada al cielo a través de la misericordia divina, que se puede invocar haciendo oraciones como la coronilla. Hay una oración muy hermosa que es la coronilla de la Divina Misericordia, que fue lo que Jesús, de acuerdo al diario de esta santa, Jesús mismo le dicta a esta santa que se rece esa coronilla para la salvación de las almas, ¿verdad? Y entonces lo que sucede que aunque sufran en esta cárcel de penitencia mencionada en el Evangelio de Mateo y 1 de Corintios, la palabra cárcel tiene muchos sinónimos. Y si tú no fuiste a la escuela primaria, a la secundaria y te escapaste de la clase cuando se enseñaron los sinónimos, qué pena me da contigo, porque la cárcel tiene varios sinónimos: rehabilitación, purgación y
todo lo que pueda surgir en purificación, ¿verdad? Es como cuando tú pasas una condena, vas a purgar una condena por haber hecho algo mal, y cuando cumplas esa condena ya sales libre. Por eso es que lo que sí mencioné y me aseguré de decir en el episodio anterior, que es viable y acreditable: ninguna criatura es condenada por ser inocente. Dios jamás va a hacer eso. Y aquí Santa Faustina, esta santa, nos está revelando eso que yo dije. ¿Por qué? Porque aquí ella está diciendo que hay muchos bebés en este bendito purgatorio, este lugar espiritual. Después de que muere un bebé, llega a este lugar porque no está bautizado. Nadie puede entrar al cielo sin haberse bautizado, como dijo Jesús. Jesús dijo bien claro: el que no se bautiza no entrará en el reino de Dios. Así de sencillo. Ahora, si este niño no tuvo la culpa, dice Santa Faustina que Jesús le dio a saber a ella que esa culpabilidad viene por omisión de otras personas, o sea, de los padres de ese bebé. Y Jesús le va a tomar cuenta, les va a llamar a cuenta a esos padres insensatos que omitieron haber bautizado a su hijo para que fuera salvo. La Escritura dice bien claro en el Apocalipsis: nada manchado entrará en la Nueva Jerusalén. Cuando nacemos con la mancha original del pecado por el Adán y la Eva. Esa es la herencia que nos dieron ellos. Por lo tanto, si eres bebé en el vientre de tu mamá, se los comprobé en el anterior episodio, ya somos pecadores. Entonces, eso quería recalcar para ese episodio anterior que hicimos, que los bebés de todas maneras, o los niños que tuvieron varios años ya de edad y no fueron bautizados, están en ese lugar, ténganlo por seguro, porque ellos son inocentes. Aquí nos lo está comprobando una de esas místicas a quien Jesús se le ha revelado. Después de la ascensión de Jesús, Él se ha revelado muy poquitas veces. María se ha revelado más que Jesús, ¿verdad? Y algún día voy a hablar de estas revelaciones para comprobarles cómo sucede esto y cuáles son las apariciones que son verdaderas y las que son falsas, obras de Satanás. Bueno, entonces vamos a pasar al episodio que nos trajo en esta ocasión. En este episodio lo más probable es que no van a ustedes a mirar editación, que se haya editado el episodio, por el carácter urgente que se requiere de hacer este episodio lo más pronto posible debido a que ya están cercanas las Navidades. Entonces, según el Vaticano, lo que ya mencionó, que es el organismo aprobado por la sucesión de Pedro, el Vaticano, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Navidad quiere decir nacimiento de Jesús. Cuando tú dices feliz Navidad a alguien, le estás diciendo feliz nacimiento de Jesús. Tenlo por seguro que eso es lo que quiere decir Navidad. O si dices Merry Christmas en inglés, es lo mismo, ¿verdad? Y el Vaticano está diciendo que esto representa la ternura de Dios, su cercanía y su deseo de salvar a la humanidad, encarnándose en el vientre de la Virgen, como surgió en la oración que yo empecé a hacer al principio de este episodio, ¿verdad? Nació como un niño humilde en un pesebre, en precarias condiciones, ya sabemos todo eso. Y no, muchos esperaban que viniera como un rey, el Mesías, y que con tanto poder y que rodeado de soldados y todo eso. No fue así. Él vino de la manera más humilde y se enfocó nada más en centrarse en la fe. Darles la fe, inyectarnos la fe de que hay salvación por medio de su sangre, por medio de su sacrificio para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ¿qué surgió de la Navidad? No voy a hacer muchos detalles de de cómo se inició la Navidad y todo. Eso le toca. El próximo año va a haber en esta temporada de otoño y de invierno lo que se titula la temporada Adviento. Adviento quiere decir estar en espera de algo, ¿verdad? Y en este caso estamos en espera del nacimiento de Jesús, celebrando ya que hace 1992 años aproximadamente nació Jesucristo. No 2000 como muchos dicen. Acuérdense que Jesucristo él empezó su ministerio más o menos a los 30 años y a los 33 fue crucificado, ¿verdad? Por eso es que en el año 2033 se van a cumplir exactamente 2000 años desde que Jesús asciende al cielo. Ahorita tenemos hace 1992 que Jesús nace. Entonces, ¿cómo surge la Navidad? Brevemente se los voy a expresar. Cómo la mayoría de los seres humanos han distorsionado el verdadero significado de la Navidad. Por eso es de carácter urgente que yo anuncie este episodio y traiga esos versículos bíblicos que aprueban el comportamiento de las personas al momento de estar celebrando la Navidad. Fíjense nada más, de una festividad pagana de la antigua Roma se originó la Navidad tal y como la conocemos.
Eran celebraciones de religiones romanas, judías, mazdeísmo, persa y también nórdicas, mayoritariamente vinculadas con el solsticio de invierno del hemisferio norte, o sea, sol invicto. Ramón, ¿de qué estás hablando? No te entiendo esas cosas de que el sol, que no sé qué. Muy bien. Solsticio del invierno del hemisferio norte quiere decir que cuando el sol está muy lejos de la tierra, es ahí el solsticio de invierno y es porque tenemos frío. Si el sol se aleja, pues ya no está calentando la tierra. Por lo tanto, vamos a tener frío. Si el sol se acerca, tenemos calor en verano. Entonces, eso quiere decir que el sol está cerca de la tierra. Pero que no les quede ninguna duda. El sol no se mueve. Lo que se mueve es la tierra, según la NASA, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esos tiempos, estas festividades eran unas festividades paganas. ¿Qué quiere decir paganismo? Prácticas ancestrales, o sea, de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos, que se centraban en la naturaleza, como acabo de mencionar, el solsticio del sol, la tierra, las estaciones del año, que abarcaban rituales como venerar a dioses de piedra mortales, ¿verdad? Como los egipcios veneraban un mentado Amón en el tiempo de José, el profeta, el hijo de Jacob, ¿verdad? Y estas fiestas también invocaban espíritus de sus antepasados. Lo mismo experimenté yo cuando trabajaba aquí con este señor que tiene 2 fábricas de bordado, una en Austin y otra en McAllen. La hija, según ella, hablaba con espíritus, o sea, con los muertos, ¿verdad? Y le decían cosas, según ellas. También ese tipo de fiestas paganas se hacían usos de amuletos, magia, brujerías, hasta ritos de fertilidad, y consecuentemente llegando a la celebración de Halloween. Por lo tanto, ya saben que la celebración de Halloween es estar venerando a las cosas del demonio. Ni modo, es lo que está diciendo el organismo y también eso lo vamos a comprobar acá en versículos bíblicos que voy a traer ya más adelantito. Entonces, ¿quién ordenó o propuso la Navidad? Muy bien. Alrededor del año 350 después de Cristo, el emperador Constantino y el Papa Julio I decidieron proponer, escuchen muy bien, decidieron nada más, no están estableciendo nada todavía, proponer la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para invitar a la conversión a los pecadores, precisamente en la misma fecha que las fiestas paganas de Roma hacían estas celebraciones, como lo acababa yo de decir anteriormente. Y esto lo hicieron. La intención de este papa y de este emperador era para contrarrestar esas celebraciones mundanas y darle un mejor sentido a la celebración honrando el nacimiento de Jesús. Pero no fue hasta el año 354 después de Cristo cuando el Papa Liberio, sucesor de Julio I, oficializó la Navidad vinculándola con el nacimiento de Jesús. Muy bien, ahí está clarito de que si tú estás celebrando la Navidad, esa palabra Navidad fue autorizada por un sucesor de Pedro, del Papa. Y si tú eres una de esas personas que nunca aceptas al Papa, que porque no sé qué, que la bestia y que no sé qué, y estar diciendo feliz Navidad en estas temporadas, con todo el respeto que te mereces, tienes mucha hipocresía o más bien casi poco o nulo conocimiento en las cosas de Dios. Te tienes que educar, como decía la doctora Polo de Caso Cerrado. Edúquense lo más que puedan para no andar por el mundo diciendo cosas que no tienen ningún sustento verídico, ¿sale? Entonces, así sucedió. Ya saben quién originó la Navidad y gracias a esa Navidad, a esa orden, todo el mundo celebra la Navidad. Pero la pregunta es, ¿se logró el objetivo de los papas? No. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en mi testimonio, eso lo voy a dar brevemente. Desde que era niño, que yo me acuerde, nunca en ninguna Navidad mis padres hicieron una oración a Jesucristo en la Navidad. Ya sea antes de las 12 de la noche o después de las 12 de la noche, nada de eso. Eran puras celebraciones. Y durante toda mi vida, al transcurso de mi adolescencia, de adulto y todavía hasta ahora, toda la vida, escúchenme bien, y todos los que me conocen, lo siento mucho. En todas las Navidades que yo he estado, ya sean familiares, amistades o personas que no conozco, jamás he visto que los protagonistas, los de esa casa, inicien la oración para darle gracias a Jesús. Nada que ver.
Si no es que antes de las 12 de la noche ya todo el mundo está bien borracho, escuchando música mundana que alienta al pecado, hablando de sexo, hablando de corridos que matan a no sé quién y de traficantes, y a veces hay hasta violencia doméstica. En una Navidad miré que la mujer le dio una cachetada al hombre. Así nomás, o sea, es bárbaro, es pagano todo lo que están haciendo, ofendiendo la celebración que representa el nacimiento de Jesucristo. Déjenme decirles una cosa, que Jesús no nació el 25, a pesar de que ya está establecido bajo el Papa y que está aprobado en Mateo 16 por la sucesión de Pedro. De todas maneras, el año que viene, en esta temporada de Adviento, yo les voy a traer más o menos en las fechas en las que se está estableciendo que nació Jesucristo. Y se los voy a traer de aquí mismo, de las Sagradas Escrituras. Las mismas Sagradas Escrituras nos van a dar esa matemática para yo darles a mostrar que Jesús no nació el 25, sino que nació otro día. Pero debemos respetar lo que ya el organismo del Vaticano estableció, porque está establecido y aprobado por el mismo Jesucristo en Mateo 16. Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Tenemos que respetar eso, aunque la matemática nos esté diciendo otra cosa. ¿Correcto? Entonces, hay personas que al celebrar la Navidad lo que hacen es estar venerando a dos señores. Es como adorar a dos personajes diferentes. Cuando tú llegas a una fiesta de Navidad, lo primero que miras son gorritos rojos, botas y un mono, un viejo panzón vestido de rojo, que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Lo confunden con un obispo que se llamaba San Nicolás, que era rico, sus padres le dejaron una herencia y él usó esa herencia para empezar a comprar regalos y repartírselos a los niños en las primeras 2 semanas de Navidad. Cuando él muere, había personas muy cercanas a él que decidieron modificar esa generosidad de este obispo y decidieron vestir a otra persona más atractiva, de rojo, con botas, con un bastón, y lo suben a un que parecía trenecito con venados y ahí va por toda la luna, recorriendo la luna, aventando regalos por la chimenea. De eso se originó el Santo Claus. Y cada vez que tú vas a una fiesta, más cosas ves de ese paganismo. Acuérdense que Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, su trabajo es hacer y lograr confundir a las personas y alejarlas de Jesucristo. Ese es el trabajo de él, vengarse de Jesucristo, vengarse de Dios. Él va a usar a personas que están alejadas de Dios para meterles en la mente otras cosas que van a concurrir a alejarse de Dios. Y el perfecto ejemplo que yo les quiero dar es esto, precisamente, ese mentado usurpador llamado Santo Claus, que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Para eso, ya sabemos, tú vas a cualquier tienda y ves más cosas de ese mentado mono que de Jesucristo. Son muy pocas las cosas que ves del nacimiento de Jesucristo. La mayoría de los seres humanos que ponen un arbolito de la Navidad no ponen el nacimiento. Y los pocos que ponen el nacimiento, que yo he estado presente en muchas casas y en muchos hogares durante toda mi vida, esos poquitos que han puesto el nacimiento de Jesucristo ni siquiera hacen el rezo de Jesucristo para agradecerles nada. Así, por ejemplo, como yo inicié este episodio agradeciéndole a Jesús por haber venido. No hacen eso, a pesar de que tienen ahí a Jesucristo, al niño nacido con María y con José y los Reyes Magos, pero también tienen a ese usurpador de Santo Claus ahí. Hasta los regalos vienen envueltos en ese tipo de papeles de que viene el Santo Claus y todo eso. Están adorando a dos personas y eso está prohibido. Fíjense muy bien, aquí les estoy comprobando que ustedes básicamente ven más allá a ese mentado Santo Claus que al niño Dios. Hacen más cosas hacia ese Santo Claus que lo que realmente significa ya la Navidad. Y se los voy a comprobar trayéndoles el primer versículo bíblico, ¿verdad? Que es Mateo 6:24. Y dice así: nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará a otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. O sea, el dinero quiere decir lo que compras, lo acabo de decir. Inviertes más dinero en cosas que están refiriéndose a ese mentado Santo Claus que al verdadero nacimiento de Jesucristo. Y eso está incorrecto. Aquí la Sagrada Escritura te lo está diciendo bien clarito. No puedes estar adorando a dos ídolos.
Llámales como les quieras. Tienes que solamente adorar a uno. Dios no puso en el corazón de las personas, en el pecho de las personas, 2 corazones. Te puso uno nada más. Por lo tanto, ese uno tiene que adorar a una persona nada más. O eres de Cristo o eres de su enemigo. Así de sencillo, sin tapujos en la lengua, ¿verdad? Por otra parte, la mayoría de las personas saben que la Navidad se refiere a Jesús, pero se enfocan más en lo que los mundanos ofrecen. Como este mentado Santa Claus que acabo de decir, quien va a las fiestas y las personas tratan de tener el mejor vestido, el mejor regalo. Los regalos no son paganos, los regalos son admitidos en la Navidad. ¿Por qué? Porque fueron los Reyes Magos quienes le llevaron al niño Dios regalos. Oro, incienso y mirna fueron regalos. Por eso se usan regalos, pues gracias a estos 3 Reyes Magos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No honran realmente a Jesucristo, ¿verdad? Celebrando la Navidad. Sus corazones están muy lejos de lo que significa el natalicio del niño Dios. ¿Qué quiere decir natalicio? Del nacimiento. Y para eso voy yo a leer de la Reina Valera, porque me gusta mucho cómo dice esta reina, cómo la tradujeron que es una Biblia de los protestantes, de hermanos separados. El Mateo 15, parte del primer versículo y luego me voy a brincar del 7 al 9. Mateo 15, 1 y luego 7, 9. En aquellos tiempos, fariseos y maestros de la ley habían venido a Jerusalén a ver a Jesús y cuestionaban el comportamiento de sus discípulos, pero Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, o sea, Isaías el profeta, cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Voy a pararme un poquito aquí para analizar y meditar este importante mensaje que está bien y cabe muy bien en estas fiestas paganas que tú estás celebrando. Si tú nunca has hecho una oración a Jesucristo en este día, por lo menos, tú celebras paganismo. No estás entendiendo y eso va a tener consecuencias. Si estás escuchando este episodio a partir de hoy, en la siguiente Navidad, que es en unos días, si tú no haces una oración de corazón y le agradeces a Jesucristo lo que Él hizo por ti y evitas cualquier tipo de pecados ese día, quedarás bien el día que tu alma se desprende de tu cuerpo. O sea, el día que tú mueras, quedarás bien ante Jesucristo y le vas a decir: yo antes de escuchar este episodio, Jesús, era una pagana. Después de escuchar este episodio, nunca más te falté al respeto, te agradecí y traté por lo menos ese día de no cometer alguna blasfemia o pecados. Y eso te va a valer. Pidiéndole perdón a Jesús, Él te va a borrar todos los años, todas las Navidades, las ofensas que les hacías a Él, porque nada que ver con lo que hacías con el recordatorio, con la memoranza de su nacimiento. Por eso va a tener consecuencias en tu alma. ¿Por qué? Los poquitos que tienen el nacimiento lo están honrando, eso sí, lo están honrando a Jesucristo, pero su corazón está lejos de Jesús, como lo está diciendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque se enfocan más en ese mentado Santa Claus, tienen el nacimiento ahí, pero están escuchando corridos de violencia, música que habla de sexo, nada tiene que ver con pureza. Los que entran al cielo no pueden entrar manchados de esa forma. Nada que ver, por eso en el Apocalipsis dice bien claro, nada manchado va a entrar a la Nueva Jerusalén. Por eso esos bebés que Santa Faustina se le ha revelado por medio de Jesucristo, no pueden entrar, imagínense. Pero no están condenados al infierno, están en ese lugar bendito llamado purgatorio para esperar ser purificados. Entonces, todo esto lo que hacen, que pones el nacimiento, dice el Evangelio, pues esa honra que me das, o sea, aquí no está hablando del nacimiento de Jesús, pero es lo mismo que tú estás haciendo, es la misma práctica que tú estás haciendo. Estás honrando a Jesús con su nacimiento que pusiste en el arbolito, pero tu corazón está lejos, dice la Biblia, está lejos porque ese corazón, un pedacito me tienes ahí, pero la mayor parte de esta celebración se la estás dedicando a otro, a Satanás, escuchando música mundana. Y lo más seguro que ese día a lo mejor estás fornicando, teniendo sexo con tu pareja, con tu novio, que ni siquiera estás casada por la ley de Dios como lo marca el Génesis. No es por la ley mundana en el registro ese, no, es la ley de Dios. El año próximo les voy a comprobar que el casamiento que haces tú civil no es válido para los ojos de Dios. Es solamente conforme Dios dijo. Entonces, en cada Navidad
Si tú no te has casado por la ley de Dios y cada Navidad acabas teniendo sexo, estás blasfemiando, estás cometiendo pecados. Le estás diciendo a Jesucristo, me vale un comino tu sangre que derramaste por mí, me gusta más lo que ofrece Satanás. Me voy a ir al infierno. Aunque tú digas, yo tampoco me voy a ir. Es que tú no vas a escoger. Tus decisiones mismas te van a escoger a ti aunque tú digas que no. Así de sencillo. Entonces, este pasaje lo está indicando muy bien que si tú tienes más enfoque en las cosas del mentado Santo Claus, estar escuchando música mundana, caer en pecados ese día, ni siquiera rezarle a Jesucristo, pero tienes el nacimiento ahí en el arbolito, nada que ver. Aquí el evangelio está diciendo que eres una o un hipócrita, ¿sale? O tibio, como en otros pasajes bíblicos dijo Jesús que a los tibios los va a escupir de su boca. O eres de Cristo o no eres de Él. Así de sencillo. No hay retorno acá. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en este último renglón de este pasaje dice, pues en vano me honran porque están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las doctrinas del hombre de nada sirven, no sirven para salvarte. Pero, ¿cuáles son esas enseñanzas que enseñan los hombres en ese festejo navideño? O en cualquier festejo, vamos a comparar, porque es lo mismo que haces en Navidad, lo que va a decir este pasaje bíblico. Y para eso nos vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Y dice así, ya es bastante tiempo que dimos a todo lo que buscan los paganos, que es excesos, pasiones, borracheras, orgías y culto a ídolos. ¿Qué es lo que haces en la Navidad? Si te emborrachas, aquí te está diciendo que eres un pagano. Si tienes pasiones descontroladas, nada que ver con la celebración de Jesucristo. Estás blasfemiando, estás tomando la situación de otra manera. No entiendes lo que es el significado de la Navidad. Y para eso es este episodio, para enseñarte. Todo esto es a consecuencia del deseo de la carne y no es el propósito de Dios. La carne, por eso cuando Jesucristo estuvo orando en el Monte de los Olivos, cuando se llevó a 3 de sus discípulos, uno de ellos fue Pedro, fue y se sentó a orar en esa piedra, luego regresó y los encontró dormidos, ¿verdad? No voy a traer ese pasaje ahorita, nada más, pero sí está en las Sagradas Escrituras. Y le dijo Jesús, ¿qué les pasó? ¿Por qué están dormidos? Ni siquiera pudieron aguantar una hora. Recen, ¿verdad? Oren para que no caigan en tentación, porque la carne es débil y el espíritu es animoso. O sea, que la carne no está fortalecida si tú no tienes el espíritu. ¿Qué quiere decir espíritu en esta ocasión? Es estar en oración con Dios para que Él te esté protegiendo de las tentaciones y no caigas. Por eso les dijo que oren. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta ocasión, nos vamos a ir al Gálatas, como dice el Evangelio, perdón, como dice esta escritura, Gálatas 5:16. Muy bien. Y dice así, esta es una carta que hizo San Pablo a los Gálatas. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen de suerte que ustedes no puedan obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer que lo que viene de la carne es, por ejemplo, dice aquí la escritura, fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto a ídolos, hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Listo. Advertidos están. Cada Navidad que tú hagas, cualquiera de estas cosas que yo acabo de mencionar, ¿lo haces
olvídate. Después no digas que Dios es malo, porque a las pocas personas que se les ha dejado ver el cielo, el purgatorio y el infierno, después de que ascendió Jesucristo durante ya 20 siglos, esas personas han sido de diferentes religiones y han dicho lo mismo, que las personas que han visto en el infierno, esas almas, odian a Dios. Lo primero que hacen es odiar a Dios, porque según en su poco, casi nada de entendimiento, que no quisieron echar a trabajar sus neuronas para entender las cosas de Dios, para ellos Dios es malo, no los perdonó. Pero cuando lo buscaste, aquí tú estás haciendo un montón de cosas que no van en las cosas de Dios. Y especialmente en una celebración que es la Navidad. La conviertes en fornicación. El próximo año, primeramente Dios, voy a traer un episodio para hablar cuál es el pecado número 1 que hace caer a las almas al infierno. Se los adelanto. La fornicación. O sea, tener relaciones sexuales sin que estés casado como manda la ley de Dios en sus sagradas escrituras. Eso es casarte no en el civil, pero bajo la ley de Dios, en la cual se usa instrumentos, o sea, seres humanos para representarlo a Él, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se los voy a comprobar el próximo año. Ese es el primer motivo y carácter dominante, que la mayoría de las almas que están en el infierno están ahí por eso. Aparte de todo lo que más he dicho, analiza y ponte a pensar. ¿De veras quieres el infierno? Aunque no creas, no quiere decir que no te vayas a ir ahí, no. Jesucristo fue el personaje que más habló del infierno en las Sagradas Escrituras, siendo el mismo Hijo de Dios, porque la existencia del infierno es verídica. Y es la resurrección de todos los seres humanos, y ese cuerpo maldito que va a ir al infierno jamás va a morir, solamente sufrirá. Por eso, en esta Navidad empieza una conversión, sí o sí. No tenemos de otra. El sufrimiento en el infierno es verídico. Yo, para poder hacer este episodio, tuve muchos problemas. Tuve muchos contratiempos. Satanás me está atacando. Me ha declarado la guerra. Él no quiere que yo pase este mensaje porque voy a avispar, voy a alertar a las personas. Ayer, cuando ya estaba dispuesto a estar escribiendo todo lo que voy a decir y a poner en este audio, saqué del horno una carne que tenía ahí, un pavo que tenía ahí, un jamón de pavo. Me quemé el dedo. En su momento pensé que ya no iba a poder escribir. Pero ¿qué creen? Me burlé de Satanás. Ese sinvergüenza no me va a ganar la batalla. Escribí como pude y aquí estoy haciendo el episodio. No me venció. Después, hace ratito, ya cuando quería empezar a grabar, está una persona acá que empezó a hacer ruido y todo eso. Y yo lo ataco con mi bocina a todo volumen, con 1000 watts que tiene, y lo callo. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que yo me ponga a trabajar para el servicio de Dios. Pero ya le he declarado la guerra. Él va a perder y no me va a vencer. Por eso, en esta Navidad, yo le sugiero a todos mis compañeros, hermanos, de cualquier religión que seas, dale gracias a Jesucristo. Así, por ejemplo, como la oración esa que escuchaste al empezar este episodio. Con eso basta, reconociendo, y trata de que ese mismo día no caigas en ninguna de las cosas que te anuncié en estos pasajes bíblicos. No cometas nada, quédate puro ese día. Y dedícaselo a Jesucristo, por lo menos dándole gracias por haberse venido a encarnar y salvarnos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Les deseo buena suerte. El próximo episodio que vamos a hacer va a ser el 1 de enero, estrenando el año nuevo. Y ese va a ser el último episodio de esta temporada de inicio. Esta temporada de inicio abarcó agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque el primer episodio se echó exactamente el día de mi cumpleaños, el 31 de agosto. Y ahora este último episodio que va a irse y va a salir al aire el 1 de enero, que es Génesis 38, y está relacionado un poco con la fornicación. Génesis 38 habla de la abominación que hace Dios al control de natalidad. Muchos me van a odiar, me van a mandar al infierno, me van a decir que ¿cómo así? Pregúntenme si me importa. La verdad no me importa. Voy a decir la verdad y les voy a mostrar en la Biblia que el control de la natalidad, o sea, el estar usando prácticas para evitar el embarazo, es
abominable a los ojos de Dios. Y por consecuencia, Dios dice ahí lo que te va a pasar y te lo voy a decir en ese episodio. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Agradezco al Espíritu Santo por haber logrado hacer que este episodio saliera al aire. Bendito seas, Espíritu Santo, con todo tu poder, tu sabiduría y tus 7 dones que tienes para darnos a los seres humanos. Te agradezco el tiempo que estuviste protegiéndome durante este episodio para poderlo llevar a cabo y salir adelante con la palabra de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo, que reinas y vives en la unidad de nuestro Dios Padre Todopoderoso y nuestro Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.